Mateo 5, versículos 27 al 30. Y leemos en el nombre de nuestro Señor. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por poder compartir y reunirnos alrededor tuyo, Señor, y compartir esta palabra que queremos, Señor, que seas tú el que nos hables a nuestras vidas, Señor. No es un tema fácil, es un tema delicado y queremos que tú nos enseñes, nos disciplines, nos disipules cada día, Señor. Te pido, Señor, que ocupen mis torpes labios para que nuestra iglesia sea bendecida en esta mañana, Señor, y que cada uno de nosotros podamos aprender, incluso los más jóvenes, Señor, para que algún día cuando ellos también puedan casarse, Señor, puedan llevar a cabo esta palabra, Señor. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de empezar yo quería comenzar con harto temor con respecto a la palabra, con respecto a este tema, que ya no sé si se han dado cuenta ya, pero habla acerca del adulterio, justamente. Un tema delicado, un tema que en ningún matrimonio creo que está exento, y la verdad es que en nuestros pocos años de matrimonio con mi esposa, no hemos estado exentos tampoco, creo que ningún matrimonio lo ha estado. Y pido también fortaleza primero para mi vida y que el Señor también nos bendiga como familias, en toda la familia en Puente de Vida. Lo primero que notamos en estos versículos que estamos leyendo es la referencia que hace Jesús a el séptimo mandamiento, ¿cierto? Lo primero que dice es citar el séptimo mandamiento, que es no cometerás adulterio. Ya hemos un poquito introducido, nosotros ya estamos conociendo un poco más los mandamientos, incluso algunos ya lo recitan de memoria, me he dado cuenta hoy día que ni siquiera leen Éxodo 20, pues me parece bastante bien. Y el séptimo mandamiento, que es cortito, no cometerás adulterio, tiene una connotación bastante interesante. Primero, tenemos que entender lo que significa el adulterio, que muchas veces se confunde con la inmoralidad sexual, que se confunde con las relaciones prematrimoniales. Bueno, el adulterio en sí apunta a que, no cometerás adulterio, que quiere decir que la actividad sexual voluntaria, apunta a la actividad sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. ¿Es cónyuge o cónyuge? Siempre tengo la duda. Cónyuge, ya. Es una adulteración del matrimonio por la inclusión de una tercera persona. Entonces, en estricto rigor, apunta directamente a la infidelidad sexual dentro del matrimonio. Y si nos quedamos en eso, quizás es fácil de entenderlo y es bastante simple de interpretar. Pero surgen ciertas dudas de qué es una infidelidad sexual, a lo mejor. ¿Hasta qué punto es? ¿Desde qué punto inicia? Seguramente cada persona tiene su interpretación de dónde comienza la sexualidad o la relación sexual en sí. Entonces, si bien es simple de entender, tiene algunas interpretaciones que pueden llegar a confundirnos. Bueno, ¿qué es lo que hace Jesús? Nos simplifica todo, ¿cierto? Nos simplifica y aún más nos da una explicación mucho más profunda de lo que significa el adulterio. Jesús pone el foco no en el resultado del adulterio, ¿cierto?
no pone el foco en lo externo, en lo que se ve. Pone el resultado en el origen. Pone el resultado en dónde comienza esto del adulterio. Al inicio dice en el versículo que leímos, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el problema para Jesús en su enseñanza viene directamente del corazón, ¿cierto? El origen de todo esto no está en el mirar y en el ser infiel, sino que el origen de todo esto está en el corazón. La necesidad intrínseca de nuestro corazón siempre de desobedecer al Señor, la necesidad de poder no estar satisfechos con lo que el Señor nos da o lo que tenemos, es lo que nos lleva a nosotros a adulterar, lo que llevó también a Adán y Eva a desobedecer al Señor también. Ese problema en nuestro corazón, que nosotros lo conocemos como pecado, ¿cierto? Ese problema no viene de los resultados de nuestras acciones, sino que viene desde algo mucho más profundo, que es el origen de nuestro corazón. Cuando logramos entender eso, nos damos cuenta de que muchas cosas que nosotros vemos o externalizamos tienen un origen y podemos ir y atacar directamente al origen. El séptimo mandamiento, que es el que acabamos de leer, no cometerás adulterio, se podría interpretar y se podría entender mucho mejor quizás a la luz del décimo mandamiento. ¿Se acuerdan cuál es el décimo mandamiento? A ver si lo recitamos de memoria, a ver si vemos. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclava, ni a su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo, ¿cierto? Ya nos hemos estado aprendiendo un poco más de memoria, es bueno eso. Si lo leemos a la luz de ese versículo, especialmente cuando habla de no codiciarás la mujer de tu prójimo, nos podríamos dar cuenta que el pecado no viene directamente de lo externo, sino que viene del corazón, porque del corazón, como dice Mateo 15, vienen los malos pensamientos, ¿cierto? Los homicidios, los adulterios, las inmoralidades. Es ahí donde se origina todo. A veces cuando empezamos como iglesia o particularmente nosotros como cristianos a entender el pecado solo en lo externo, nos empezamos a quedar solamente con una parte del pecado. Empezamos a atacar solo el resultado en vez de ir a atacar el origen. Los enemigos de Cristo en estos versículos que estábamos leyendo de Mateo 5 condenaban el acto externo, justamente como estoy diciendo yo. Para ellos, el adulterio tenía que ver con la relación sexual en sí, que en sí entendemos que adulterio significa esto. Pero por eso Jesús entiende y ataca directamente el origen. Por lo menos ellos ponían el énfasis cuando les convenía en lo externo. Por ejemplo, en el caso de Juan 8, cuando atacan a la mujer adúltera, ¿cierto? Ellos ponían el ojo en eso. Y sin embargo, Jesús considera que los malos pensamientos y los malos deseos del corazón ya son adulterio. Así como considera que el odio del corazón es homicidio. Jesús no pone el énfasis en lo externo, sino en lo profundo y el origen, que es el corazón. ¿Cuántas veces nosotros caemos en lo mismo de externalizar el pecado, de mirar solo una parte, lo visible? En lo sexual es muy común, ¿cierto? En lo sexual, dentro de iglesias, gracias a Dios, creo que no pasa aquí, en este punto por lo menos. Pero en lo sexual, muchas veces la iglesia se dedica a condenar el acto sexual, que sí está bien condenarlo, entender que es un pecado, pero después de eso no hay un acompañamiento a la persona, no hay un discipulado a la persona, no hay un tratar de que el Señor cambie su corazón desde adentro para que no vuelva a cometer el mismo acto. ¿Cuántas historias conocemos de iglesias que han desplazado a personas por errores que han cometido no solo en lo sexual, sino en distintas cosas? Y lo desplazan y se olvidan de esas personas, ¿cierto? Cuando empezamos a entender que el origen del pecado está en el corazón, empezamos a ayudar y acompañar a esas personas para que sea el Espíritu Santo quien cambie
y les dé un nuevo corazón. También, por ejemplo, otro caso que me acordaba cuando hay personas que, o a lo mejor a todos nos ha pasado, que no nos reconocen por el trabajo que hemos realizado, algún trabajo particular, y nos enojamos claramente porque decimos, ¿cómo si yo puse tanto esfuerzo en esto? ¿Cómo no me van a reconocer por lo que hice? Y a veces no nos damos cuenta que el origen de ese sentimiento que estamos teniendo puede ser que en nuestro corazón necesitamos la aprobación constantemente. Y a lo mejor el favor o el acto que hicimos fue justamente por eso. Entonces, cuando miramos nuestro corazón, primeramente, antes que el resultado, empezamos a entender muchas cosas de manera distinta, ¿cierto? Jesús localiza el adulterio en el ojo y en el corazón, antes del acto externo. Existen dos dichos rabínicos antiguos que dicen, el ojo y el corazón son los dos grandes agentes del pecado. Y el otro dice, las pasiones se alojan solo en aquel que ve. De ahí viene el peligro entonces de también lo que miramos, de también lo que observamos. Y darnos cuenta de que a lo mejor en nuestro corazón estamos alojando estos espectáculos lascivos o malos pensamientos lujuriosos. Desde nuestra vista y corazón pueden nacer los pensamientos y deseos más oscuros. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros, y esto a modo de introspección cada uno, cuántas veces nos hemos dado cuenta y nos hemos encontrado con malos pensamientos o pensamientos muy condenables en nuestras mentes que si lo dijéramos seguramente sacaríamos funa, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo inmediatamente nos ayuda a poder darnos cuenta del origen de este pensamiento. ¿Cuántas veces nuestra mente nos llega a engañar y a normalizar ciertos pensamientos que de verdad son condenables? Ahí es donde se está mostrando realmente a lo mejor lo que nuestro corazón está alojando. ¿Cómo actuar frente a esto? Yo quise anotar 4 puntos principales de cómo podemos actuar delante de cuando nos encontramos con estos pensamientos lujuriosos o pensamientos que puedan llegar a llevarnos al pecado. Primero, y esto es importante, no minimizar ni normalizar estos pensamientos, ¿cierto? A veces lo minimizamos y decimos, bueno, a lo mejor es solo un pensamiento, no voy a llevar al acto un pensamiento como el que acabo de tener. No minimizar estos pensamientos, porque cuando empezamos a minimizarlos y a normalizarlos, empiezan a hacer nido en nuestras mentes, empiezan a alojarse, algunos empiezan a avanzar, empiezan a darnos vuelta en la cabeza. Segundo punto, importantísimo, los medios de gracia dispuestos para nosotros. La oración y la lectura de la palabra. Cómo poder apartar estos malos pensamientos a través de esto, ¿cierto? De leer la palabra y orar constantemente para que sea el Espíritu Santo que en estos momentos nos ayuden. Tercer punto, no alimentar nuestras mentes con malos pensamientos, con cosas externas a nosotros. Muchas veces nos llenamos de pensamientos de este tipo cuando escuchamos comentarios de este tipo constantemente, cuando vemos contenido que nos llevan a esto constantemente. A lo mejor uno puede pensar, pero si yo sé diferenciar y sé marcar los límites de ciertas cosas, hermano, nuestro corazón es muy engañoso. No dejemos espacio a que malos pensamientos se alojen en nuestro corazón y en nuestra mente. Aprendamos a diferenciar y marcar límites. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿cierto? Porque de él mana la vida. Debemos aprender a cuidar nuestro corazón, a alejarlo de estos malos pensamientos. Y por último, para los matrimonios, cultivar su matrimonio día a día, para que a lo mejor estos pensamientos inmorales sobre adulterio se alejen de nuestro corazón y de nuestras mentes. Debemos cultivar un matrimonio sano también.
día a día cultivarlo, no solamente, como decía nuestro pastor en la semana pasada, constantemente tener una sexualidad constante, normal y sana, sino también en los detalles, en el amarnos, en el entregarnos cariño. Eso a la larga nos protegerá de cualquier agente externo que nos quiera hacer caer en esto del adulterio también. Podemos ser tentados y pasar muchas pruebas hoy. Por eso es necesario que durante este sermón cada uno examinemos nuestros corazones, que el Señor nos muestre cuáles son esos quizás malos pensamientos que se están alojando en nuestras mentes, para que pidamos socorro y ayuda a Él. Otras prácticas que quise notar como normalizadas por muchas personas y por matrimonios incluso cristianos, que es peligro para el matrimonio. A lo mejor a usted se le viene alguna a la mente, prácticas normalizadas que tenemos. Yo anoté 4 acá. Primero, traspasar límites de la confianza con personas del sexo opuesto. Cuidémonos de esto. Tanto hombres como mujeres. Aquí estamos apuntando a hombres, esposos y esposas. No traspasemos límites de confianza con personas del sexo opuesto, ¿cierto? Cuidémonos de eso, porque a lo mejor en su mente no está el mal pensamiento, pero la otra persona sí. Cuidémonos de esto, hermanos. Segundo, mirar excesivamente imágenes, videos de otras personas, incluso en redes sociales. Algunos incluso, no sé si de forma más inocente o qué, llegan a dar me gusta o likes a estas publicaciones. Yo me he encontrado con muchas personas así que uno se impresiona de cómo están dando me gusta a cierto contenido, siendo que son personas casadas. Hermanos, eso a lo mejor es una forma de demostrar o a lo mejor dar evidencia de mi pecado, pero hay gente que se dedica solo a mirar constantemente y como creo que Vlad, tú dijiste la semana pasada que el celular es un agente personal, secreto, donde somos anónimos, ¿cierto? Somos anónimos en nuestros teléfonos celulares. Cuidémonos de esto, hermanos. Cuidémonos de mirar excesivamente imágenes de otras personas en redes sociales. Sobre mirar, no solamente en redes sociales, en personas también. Todo esto que estoy diciendo son muestras a lo mejor que nos van evidenciando un camino hacia el adulterio o ya un adulterio en nuestro corazón. Y por último, dejar que pensamientos lujuriosos se repitan constantemente en nuestra mente y hagan nido, como decía. Dejar que estos pensamientos estén dando vuelta constantemente en mi mente puede llevarnos a eso también. Salmo 139, versículo 23 y 24 dice, Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Pidámosle ayuda al Señor para que, si de verdad queremos atacar y queremos cuidar nuestro matrimonio, el Señor nos ayude a examinar nuestro corazón y nos lleve por buen camino. Bueno, en el versículo que leímos sobre Mateo 5, luego de que Jesús presente que el adulterio se aloja en nuestro corazón, presenta una solución radical, ¿cierto? ¿Qué hacemos con respecto a nuestro corazón y nuestro ojo lujurioso? Dice del 29 en adelante, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, ¿cierto? Y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El mirar, el ojo y el tocar, la mano. Si bien sabemos que no es literal de esto de cortarlo, ¿cierto? Sabemos que tendríamos solo 2 oportunidades para cortarnos los ojos y las manos. Pero sigue siendo igual de radical el mensaje de Jesús. ¿Por qué Jesús no
no dijo, si tu ojo te hace pecar, mira para otro lado. O si tu mano te hace pecar, escóndela detrás de tu espalda. ¿Por qué Jesús no nos dijo eso? ¿Será porque hay una acción radical de por medio? Una acción de, de, de no dejar interpretación o dejar un camino a nada más. ¿Por qué usó una imagen tan repugnante como extraer un ojo, un globo ocular, sacarlo de nuestra cabeza, arrojarlo a la basura como una yema de huevo? ¿Por qué usó una imagen tan repugnante como mutilarse sus propias manos? No dice que otro te corte la mano, mutila, corta tu mano, ¿cierto? ¿Por qué usar una imagen tan repugnante? Tal vez fue para despertar en nosotros algo más que una desaprobación moral. Quizás lo que él quería Jesús es que encontráramos algo realmente repugnante al momento de pensar en adulterar. John Piper, el pastor bautista, en carta a un potencial adúltero, nos dice que debemos mirar el adulterio como un acto repugnante. Él no dice solo repugnante, dice asqueroso. Dice que debemos mirar el adulterio como un acto repugnante y asqueroso. La única manera que él por lo menos dice que encontró para constantemente cuando pensaba en adulterio, sacarlo completamente de su mente. No debemos mirarlo como un acto curioso o placentero que nos da curiosidad experimentarlo, sino directamente pensar en algo primero como un terrible acto de traición al amor, al amor no solamente con nuestra esposa y esposo, sino con el Señor. Y también en sí mismo como un acto repugnante que nos lleve a rechazar tan solo la idea. Estas dos cosas él las pone como prioridad para que el adulterio no se aloje en nuestras mentes. Y para Cristo la solución es radical, ¿cierto? Hendrickson dice, hay que tomar una acción drástica para librarse de todo aquello que en el curso natural de los acontecimientos te tentará a pecar. No hay segundas interpretaciones, no hay un camino, no hay forma de decir cada uno de nosotros, yo sé marcar los límites, yo sé hasta dónde puedo llegar. No, para Jesús no hay un camino así, para Jesús es radical. El acto debe ser mutilador. No hay espacio para acariciar el pecado, no hay espacio para segundas interpretaciones. Debe morir inmediatamente. Colosenses 3:5 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. No hay segunda interpretación, hermano. Si usted cree que puede, déjeme decirle que no puede. Ninguno podemos. No te engañes, no podrás con esto. ¿Qué consecuencias tienen estos actos? Bueno, al final de cada una de estas ejemplificaciones que hizo Jesús acerca de sacarte tu ojo y cortarte tu mano, dice, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, ¿cierto? Las consecuencias de romper el acto hecho, de romper el pacto hecho con tu esposa o esposo delante de Dios tiene consecuencias mortales. Sabemos que el pecado tiene consecuencias mortales, pero aquí drásticamente el Señor lo repite 2 veces. Y en este punto, Satanás tiene mucha influencia también. ¿Qué nos dice la cultura de hoy en día? ¿Qué nos dice acerca del adulterio la cultura? ¿No lo presenta como un acto asqueroso y repugnante, como dice la palabra? Frases como, la vida es una sola, ¿cierto? Frases como, disfruta, te lo mereces. Frases como, una persona no puede estar tantos años siendo fiel, ¿cierto? En algún momento tiene que equivocarse y tener una crisis matrimonial. En algún momento tiene que pasar. Otras personas mucho más avanzadas y a lo mejor piensan que un poco más libre de pensamiento, incluyen a más personas dentro de su matrimonio, ¿cierto? Esto no es nuevo, en verdad, no es nuevo de ahora.
pero pensar que a lo mejor con más de 2 personas es algo interesante, dar la idea para el poliamor, que está tan de moda hoy en día, ¿cierto? Son frases que escuchamos muchísimo, y yo creo que los jóvenes, los adolescentes y los niños las están escuchando muchísimo también. Son algo que se repite constantemente y se normaliza hoy en día. Frases como no serás el primero ni el último en divorciarte. Se puede seguir viviendo. Dios nos cuide de esto, ¿cierto? La infidelidad está normalizada en todos lados. En las canciones, por ejemplo. Se me venían a la mente cantantes que parecen tan inocentes de repente, pero que meten esto de la infidelidad. Me acordaba de Camilo Sesto, por ejemplo. No es que quiera condenar a Camilo Sesto, pero sí, cuidémonos de diferenciar estas cosas. Otro más atrevido hoy en día, la letra de hoy en día da para mucho, ¿cierto? La letra de las canciones, así que podría estar toda la mañana nombrando cantantes. Mi tío me va a retar porque ama a Camilo Sesto, así que si está viendo esto, perdón, tío. En películas, en series, la normalización de la infidelidad es algo increíble, ¿cierto? Y en series y películas para adolescentes. Cuidado con eso. En conversaciones con amigos, ¿cierto? Normalizando a lo mejor el serle infiel a su esposa, a su pareja, lo que sea. Si no somos capaces de ser radicales como nos enseña Jesús, seguramente esta idea hará nido en nuestras mentes, hermanos. Tenemos que ser radicales. Proverbios 7 describe el carácter de un adúltero y dice lo siguiente: él llama simple y falto de entendimiento. Lo compara con un animal atrapado en una trampa y luego sacrificado. Así es un adúltero. Y por último, el autor de Proverbios llega a esta conclusión terriblemente sombría sobre un adúltero. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. No es algo tan simple el tema del adulterio. Y entonces, ¿qué sucede con algo que nombramos también? ¿Qué sucede con el tema del divorcio? Bueno, les cuento que en la época de Jesús existían 2 escuelas rabínicas que discutían acerca de este tema, el tema del divorcio. Ellos se basaban en un versículo que está en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Lo voy a buscar por si quiere buscarlo usted también. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Es el versículo por excelencia que nos habla acerca del tema del divorcio. Y dice así: cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. Al salir de su casa, ella podrá casarse con otro hombre, pero si el segundo esposo la aborrece y le escribe una carta de divorcio y se la entrega personalmente y la despide de su casa, o si este segundo esposo muere, el primer marido que la despidió no podrá volver a tomarla por esposa, pues se ha quedado impura. Eso sería un acto repugnante delante del Señor, y tú no debes corromper la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Eso es el versículo que ellos se basaban para estas 2 interpretaciones que vamos a ver ahora. La frase en discusión es cuando al principio dice alguna cosa indecente, en el versículo 1, ¿cierto? Esto se traducía como erwat davar, no sé si estoy bien diciendo, erwat davar, que se interpreta como alguna cosa indecente o algo indecente en este versículo 1. Bueno, estas 2 escuelas, la escuela Shammai y la escuela Hillel,
tenían dos interpretaciones con respecto a esta frase. La escuela Shammai interpretaba que erwat davar significaba un comportamiento sexualmente impuro, o sea, una infidelidad sexual propiamente tal. Si se comete, si haya en ella inmoralidad sexual, decían ellos, se le puede entregar esta carta de divorcio, ¿cierto? Pero la escuela Hillel, que era la otra escuela, dice que erwat davar, esta frase de alguna indecencia, quiere decir cualquier, escuche bien, cualquier acto que hizo la esposa y que desagrada a su esposo. O sea, no se limitaba solo a lo sexual. La escuela Hillel eran un poco más abiertos de mente, parece, y decían que cualquier cosa que haga la esposa que no le gusta al marido era causal de divorcio. O sea, imagínense, a lo mejor le echó mucha sal a la comida y fuera, ¿cierto? Carta de divorcio. O no quedó bien planchada la camisa, carta de divorcio. Ellos interpretaban y querían llevar el versículo a eso, ¿cierto? A abrir un poco más las posibilidades del divorcio. Bueno, esto está registrado en Mateo 19, del versículo 3 al 12. Voy a leerlo rapidito para que salgamos de esa duda. Mateo 19, del versículo 3 al 12, dice: entonces se le acercaron fariseos, hablando de Jesús, se le acercaron fariseos a Jesús, y para ponerlo a prueba le dijeron, citando Deuteronomio, lo que acabamos de leer: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Citando a lo que están diciendo la escuela Hillel. Él le respondió: ¿acaso no has leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo, un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Seguimos ellos citando Deuteronomio, ¿cierto? Y él les respondió: Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón, pero al principio no fue así. Y yo les digo que, salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Voy a leer hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí primero? Los fariseos ponen a prueba a Jesús y lo quieren hacer caer y que tome parte de una de estas dos escuelas. Y le dicen: ¿es verdad que uno puede divorciarse por cualquier cosa? A ver qué decía Jesús. Bueno, la respuesta de Jesús trasciende estas posturas legalistas que tenían estos fariseos y va al fondo de la cuestión. Va más allá de la discusión por una frase en Deuteronomio y se enfoca en el sentido mismo del matrimonio, expuesto en Génesis 1:27 y en Génesis 2:24. Él va al origen, no se queda solo en lo que dice en Deuteronomio, sino que va mucho más atrás y cita Génesis 1:27, que dice: y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y 2:24, que dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús con esto? Es dejar clara la intención original de Dios con respecto al matrimonio. Y si bien en este pasaje enseña que en caso de infidelidad permitía el divorcio, también deja la puerta abierta para la opción al perdón en este caso. Podríamos resumir entonces, bueno, este texto nos da cuenta entonces los pensamientos de estas dos escuelas. Pero según Jesús podríamos resumir entonces que la infidelidad marital, o sea, el pecado del adulterio, destruye el pacto matrimonial y justifica el divorcio, ¿cierto? Aunque para Jesús siempre es preferible la reconciliación, aunque sea en este caso. Nunca Jesús dice:
si existe infidelidad o fornicación en este caso, deben divorciarse. Siempre deja la puerta abierta a la reconciliación. Pero, dice Jesús, el que se divorcia de su mujer por cualquier causa, por cualquier otra razón menor, se hace culpable de adulterio cuando se vuelve a casar y la hace caer a ella en adulterio cuando a su vez también se casa de nuevo. Entonces, para Jesús no hay otro motivo posible de divorcio que el adulterio, ¿cierto? Pero aún así deja abierta la puerta a la reconciliación. Según Jesús, los estatutos mosaicos, o sea, lo que leíamos en Deuteronomio, no se impusieron para sustituir la intención original del Creador. Eso no es más importante que la intención de Dios acerca del matrimonio. Sino, esto que leíamos en Deuteronomio, se escribió para reconocer la dureza del corazón humano. Por eso Moisés mandó a dar carta de divorcio, por lo que decíamos al inicio, la dureza del corazón humano. O sea que el adulterio siempre radica en nuestros corazones. Desde ahí viene el adulterio, desde ahí viene el pecado. Y si aún así, dándonos cuenta que el pecado del adulterio viene de nuestro corazón, aún así pecamos de adulterio, solo para Jesús, solo ese causal es de divorcio, ¿cierto? Está ahí el punto de todo lo que hemos leído, en nuestro corazón. Necesitamos fortaleza, hermano, hoy día, por alguna de las cosas que hemos escuchado. ¿Estás siendo desafiado? ¿Estás normalizando ciertas cosas? Ciertas búsquedas, ciertas miradas, ciertas conversaciones. ¿Te has dado cuenta de lo repulsivo que es el adulterio y deseas sobre todas las cosas obedecer a Dios? Te cuento que Dios, aunque tengamos un corazón pecaminoso, Dios nos da un nuevo corazón en Jesús. Ezequiel 36 dice, les daré un nuevo corazón y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. ¿Hay perdón para el adúltero? Por supuesto que sí. En Jesús encontramos restauración de cualquier pecado. Cuando nos veamos tentados, espero en el Señor que Dios nos recuerde estas palabras para no caer en este acto tan terrible, como decía John Piper, repulsivo y asqueroso como es el adulterio. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice 2 Corintios 6. Afortunadamente, el pecado del adulterio no está exento de la promesa del perdón de Jesús. Solo tenemos que volver a mirar, como decía en un inicio, la historia de Juan 8, de la mujer adúltera, ¿cierto? Los fariseos estaban listos y deseosos de poder impartir justicia con ella y poner castigo en su pecado. Y Jesús los reprende recordándoles que son tan pecadores como ella. Luego, cuando todos se han alejado de la escena, le pregunta suavemente, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí está el punto, hermanos. Si hoy día su corazón está siendo desafiado, si el Señor le está ayudando a examinar su corazón, el Señor dice, vete y no peques más, ni yo te condeno. Hasta en estos pecados más horribles y repugnantes, la gracia de Cristo es suficiente para darnos un nuevo corazón. Vivamos entonces matrimonios cultivados, conscientes del peligro. No dejemos que nuestro ojo y corazón nos traicionen. Seamos radicales con nuestras decisiones, hermanos. Y que el Señor cuide a nuestros matrimonios de no tomar malas decisiones que puedan ser irreversibles. Recuerden que el poder de Dios restaura cualquier cosa. Oremos al Señor.